vamos a hablar de la tipografía semántica, que también se conoce como refuerzo semántico en la tipografía. Cuando hablamos de tipografía semántica, lo que queremos decir es que cuando nosotros trabajamos con caracteres, con letras, con fuentes, habitualmente las utilizamos para escribir un texto, por ejemplo, pero a través de determinadas estrategias gráficas, nosotros podemos potenciar ese texto de manera tal de que no solamente sea un conjunto de caracteres o un conjunto de letras, sino que logremos potenciar muchísimo más su expresividad. ¿Qué es la tipografía semántica? Básicamente es darle un refuerzo de significado a una determinada palabra, por ejemplo, que de alguna manera fortalezca o acentúe el significado de esa palabra a través de lo que llamamos una composición tipográfica. Una composición tipográfica es mucho más que escribir una palabra, es decidir cómo escribimos la palabra, con qué tipo de letra, con qué colores, con qué tamaños y qué tipo de modificaciones le podemos hacer a esas fuentes, a esos caracteres, para potenciar el significado que tiene esa palabra. Cuando nosotros decimos semántico, ¿sí? Semántico quiere decir el significado, hace referencia al significado de algo. En el refuerzo semántico, la o las palabras, nosotros las cargamos de un valor icónico. Icónico quiere decir visual, ¿sí? Básicamente, un valor que tiene que ver con lo que representan esas palabras, más allá de su valor lingüístico. Acá estamos viendo dos ejemplos, ¿sí? Para que comprendamos mejor la palabra explosión y la palabra llenar. Nosotros sabemos cuál es el significado lingüístico de explosión y de llenar, pero a través de los recursos gráficos que hemos utilizado para representar estas palabras, las cargamos de un valor icónico, es decir, de un significado mucho más fuerte, ¿sí? Representan lo que quieren decir. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros perseguimos cuando trabajamos con tipografía semántica como objetivo? Básicamente, la composición de la tipografía semántica busca hacer más fuerte el mensaje, es decir, valorizar ese mensaje emitido, reforzar un concepto, es decir, de alguna manera complementar el concepto de una palabra o de un conjunto de palabras a través de un aporte gráfico, es decir, nosotros a esa palabra que simplemente tiene un valor lingüístico, podríamos decir, lo transformamos en una pieza gráfica. Ahí pueden observar dos ejemplos más, en donde, por ejemplo, se ha tomado la palabra París y a través de suplantar, digamos, una letra por un elemento gráfico, por un objeto, se ha de alguna manera complementado, ¿sí? el significado de esa palabra. Fíjense también que hay un trabajo sobre 3 de las letras para darle algún tipo de unidad gráfica con el objeto que está colocado reemplazando la letra A, que es un objeto que representa la Torre Eiffel y como tal parece que fuese una estructura metálica, una estructura lineal, digamos. Entonces a las letras se les ha intentado agregar algún elemento que haga que esto se una. Al lado tienen otro ejemplo, que es la palabra fish, por ejemplo en inglés, que significa pez. Y fíjense ustedes que las letras se han deformado justamente para formar la imagen de un pez. Muy bien. ¿Cómo logramos la expresividad a través de la tipografía semántica? Hay un montón de recursos, ¿sí? Toda esa lista que ustedes están viendo son diferentes tipos de recursos que se pueden utilizar para potenciar el valor semántico, para potenciar el significado o la expresividad de una palabra. Lo que vamos a hacer es irlos analizando uno por uno. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de refuerzo por ausencia. La ausencia quiere decir que nosotros a la letra, ¿sí? A la fuente, a los caracteres, les comemos, les robamos una parte, ¿bien? Por ejemplo, en la palabra esquí, fíjense que está de alguna manera tallada, ¿sí? O sea, está recortada la letra K y la letra I para definir la silueta de un esquiador. A esa palabra además se le ha agregado una línea en ángulos de fondo que representan de alguna manera montañas, es decir, que son todos elementos que se le va adosando
a la tipografía para hacerla más significativa. Fíjense la palabra cat, en inglés gatito, gato. Fíjense cómo se ha recortado la letra C y la letra A. En este caso tenemos ausencia y además tenemos un agregado, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en esquí está la línea que les conté atrás, en el gatito están los ojos, pero básicamente acá lo que estamos haciendo es hablar del refuerzo por ausencia, que tiene que ver, como les decía, con robarle algún pedacito a la tipografía para significar un poco más fuerte el mensaje. Es muy común en la tipografía semántica que se mezclen técnicas. Es muy difícil encontrar una técnica pura. Cuando hablamos de ausencia, como les dije, hablamos de que se recorte un pedazo de la letra, pero ustedes van a ver que a medida que vayamos viendo los otros recursos, van a notar que en muchos de los ejemplos que les estoy mostrando están mezclados esos recursos. Bueno, tenemos la palabra shot, ahí un disparo, ¿sí? Donde también se le roba, digamos, a la letra el trayecto de la bala. Y fíjense que acá también se han añadido esas especies como de esquirlas, esos triangulitos que salen como del impacto. Y más abajo ahí sí tienen un refuerzo por ausencia puro, en donde se ha sustraído de alguna manera, o sea, se ha hecho un recorte, falta, por decirlo así, la letra S, para componer la palabra illusion, ilusión. Las letras están en celeste, y esa palabra, ese carácter de la letra S está hecho en el mismo color del fondo, por eso decimos que hay una ausencia, ¿bien? Vamos a pasar a otro recurso que vendría a ser el contrario, que es el refuerzo por adjunción. Esto tiene que ver con sumarle a la letra, ¿sí? Sumarle a los caracteres algún tipo de elemento que refuerce el significado. Arriba tienen la palabra balance, en donde se han metido, digamos, las letras adentro de una especie de pesitas y se ha dibujado, se ha trazado vectorialmente, o sea, con vectores, con formas, una especie de balanza en donde se colocan las letras, ¿bien? Y se genera esta idea justamente de balance. Más abajo tenemos la palabra devil, demonio, y fíjense que se le ha agregado a la tipografía una serie de dibujos que representan de alguna manera los atributos, más icónicos, más reconocidos del diablo. Las alitas puntiagudas, la cola en forma de flecha, los cuernitos. Más abajo tenemos la palabra soñador, en la que se resuelve de una forma muy simple, muy creativa, simplemente agregándole a las letras O, como si fueran ojitos, unas pupilas que miran como para arriba. Vieron que los soñadores por ahí es como que vuelan. Bueno, de esa manera se ha representado de alguna manera la palabra. Acá también tenemos, por ejemplo, la palabra tea, té en inglés, la bebida, a donde se ha agregado elementos a la letra A para componer una especie de tetera. Y además se ha inclinado esa letra y se le ha agregado toda una parte de gráfica, de dibujo, que complementa, por ejemplo, la palabra. Más abajo está wine, vino, y también se ha utilizado una de las curvas de la W grandota, esa que se ha elegido como tipografía, para dibujarle adentro lo que sería el vino, y se le ha hecho la base como si fuese una copa. Fíjense que para que esto no quede tan separado del resto de la palabra, a la letra E se le ha agregado como un salpicado, unas gotas de vino, porque es muy importante que cuando nosotros trabajemos en la tipografía tratemos de que toda la palabra se integre. Un error muy común es trabajar mucho sobre una letra, por ejemplo, sobre un carácter de la palabra, y que nos quede como muy separado del resto. Eso no está bueno. Bueno, y por último tienen la palabra cycling, ¿sí? A donde se ve a un señor que está como apoyado sobre las dos C. Ahí tenemos la ausencia, entre comillas, de la letra I entre las dos C, que se ha como transformado en el ciclista justamente. Bien, entonces todas estas son de alguna manera formas, ¿sí? Como vemos, de adjetivar una palabra, ¿sí? Para que signifique o exprese más de lo que habitualmente significaría. Pasamos a otro recurso, que es la sustitución. ¿Bien? En la sustitución nosotros podemos ver, por ejemplo, en estos 4 ejemplos, que algunos de los caracteres, ¿sí? De la palabra han sido reemplazados por otra cosa. Por ejemplo, en la palabra genio tenemos en lugar de la O la foto de Albert Einstein, tenemos en lugar de la I esa cosa que no sé qué será, pero parece como una neurona, y en la G se ha tratado de representar de alguna manera, no sé, la textura del cerebro. La palabra bailarina, las I particularmente, se han reemplazado justamente por figuras de bailarina que están dibujadas, ¿sí? Están trazadas con vectores. Soul, alma en inglés,
tiene todo un trabajo en donde queda muy poquito de la letra, ¿sí? Y esa letra se ha de alguna manera reemplazado por líneas que representan algo etéreo, algo efímero, algo como que flota, ¿no? El alma. Y se le ha agregado ese resplandor a la O, en este caso, que le da como esa cosa mística a la palabra. Y más abajo tienen una que a mí me encanta, que es Chernobyl. Fíjense cómo está trabajado. Primero, en la elección de la tipografía. Esta no es una tipografía de las que te vienen en la compu. Cuando se hizo este trabajo, se buscó una tipografía, así como les hemos enseñado a buscar tipografías, y se ve una letra que está como carcomida, una letra que está como rotosa, ¿sí? Que evoca a esa central nuclear que una vez explotó y que generó todo un desastre. Bueno, entonces la letra ya, la fuente tipográfica ya está elegida para significar. Y a su vez se han sustituido la letra O por el simbolito de la radiación y la letra I por esa especie de, ¿cómo se dice?, chimenea o columna por donde sale el humo en las plantas nucleares, que es tan representativa de lo que sería una planta nuclear. En este punto es muy importante que ustedes se fijen en que, si bien estos son diferentes recursos, antes que nada es sumamente importante hacer una correcta elección de la tipografía que vamos a utilizar. No podemos trabajar sobre una tipografía neutra, ¿sí? Siempre tenemos que buscar una tipografía que ya de por sí se preste a ser expresiva. Fíjense que bailarina es una tipografía alargada, es una tipografía estilizada como el cuerpo de una bailarina. Fíjense que Soul empezó siendo probablemente una letra con unas líneas muy irregulares, ¿sí? Y Chernobyl, como les contaba, es una letra que de por sí ya está rota, ya está como explotada esa letra. Vamos a ver un recurso más, que es el refuerzo justamente, con lo que decíamos recién, por la elección de la tipografía. En estas imágenes, si bien, como les dije, no hay solamente una técnica, sino que por ahí se mezclan, ¿no?, las técnicas, la tipografía es la que claramente está elegida para representar la palabra que se está expresando. Fíjense, por ejemplo, arriba time, tiempo en inglés. Fíjense que se ha elegido una tipografía que tiene mucho que ver con los relojes digitales. Entonces, lo que se ha hecho es buscar una tipografía que tenga que ver con lo que estamos expresando, y en este caso se ha reemplazado la letra I por esos dos puntitos, ¿sí? Así como en la hora, ¿vieron? Cuando ustedes representan la hora y quieren decir, por ejemplo, las 2:30, bueno, es 02, dos puntitos, 30. Entonces, lo mismo que habitualmente se ve en el reloj, se ha representado acá a través de la tipografía. Al lado está la palabra estática. La estática en televisión es cuando la imagen se deforma, ¿sí? Se ve ruido, se ve rara, se ve con rayas. Bueno, fíjense la tipografía que se ha utilizado. Es una tipografía que de por sí está deformada. Entonces, esa tipografía es ideal para representar lo que la palabra significa. A lo cual, fíjense ustedes también que se le ha agregado un fondo a esa tipografía para que resalte todavía más el significado. Más abajo está la palabra hippie, ¿sí? La palabra hippie obviamente evoca todo un movimiento de los 70 y demás, en donde, bueno, había un particular modo de vestirse, una particular música y demás. Bueno, fíjense, se ha buscado una tipografía que es gordita, ¿sí?, muy particular. A esas letras se las ha deformado, ¿sí? ¿Para qué? Para crear una especie de cosa como muy libre, ¿sí? Como fue un poco el movimiento de la época. En esa época los hippies se vestían, digamos, coloridos y tenían estas cosas de túnicas y pantalones Oxford y toda esa cuestión. Entonces esta tipografía se ha subrayado con esas dos figuras, de esos dos cuerpos, digamos, son figuras medias antropomórficas ahí, en donde se le ha puesto como si fueran unos grandes pantalones Oxford abajo. Fíjense qué interesante el trabajo que se ha hecho con el color, con la tipografía, con la deformación de la letra, etc. Y más abajo, por último, tenemos la palabra matemáticas, en donde lo que se ha hecho es transformar, ¿sí?, los números, la fuente, las letras, reemplazarlas por algunos números y de alguna manera generar algo que refuerza, digamos, lo que significa la palabra. Esto funciona claramente porque la elección tipográfica realmente ha sido muy buena. Si nosotros de palabra matemática lo hubiéramos escrito con una letra gótica o con una cursiva o con una letra, no sé, que no fuese, digamos, tan simple, lineal como habitualmente uno dibuja los números o escribe los números,
no hubiera significado, no hubiera sido lo mismo. Entonces, la elección de la tipografía es súper importante para lograr que el texto exprese. Vamos una más, vamos a ver lo que es el refuerzo por el color. Bueno, en la anterior, fíjense lo que yo les decía, siempre se mezclan las técnicas o los recursos, siempre se mezclan cuando hablamos de tipografía semántica. Fíjense que hippie tiene un fuerte refuerzo por el color, ¿bien? Entonces, acá por ejemplo vemos algunos ejemplos más de lo que sería el refuerzo por el color. Arriba está la palabra light, luz, que fíjense qué sencillo que está resuelto. Es una tipografía gorda con unas líneas delgadas, digamos, entonces eso hace que tengamos mucho cuerpo en la letra, que tengamos unas letras grandotas que nos permiten trabajar adentro, ¿bien? Y se ha generado con el punto de la I lo que sería la fuente de luz, podría ser una lamparita. Y adentro de las letras se ha pintado, ¿sí?, lo que sería el haz de luz. Abducir tiene la forma como si se estuviera yendo para arriba, como si estuviera siendo abducida la palabra, y además el refuerzo de color de la letra D que está arriba, que está en un color diferente. ¿Por qué? Porque es la letra que justamente está siendo abducida. Y al lado tenemos la palabra colores, en la cual tenemos por un lado la sustitución de las letras O a través de manchas de pintura. Y por otro lado, fíjense que la tipografía utilizada es una tipografía como si fuese pintada con un pincel, y está trabajada justamente con diferentes colores. Muy bien, vamos a ver una más, que es el refuerzo por deformación. Justamente en ejemplos anteriores ya hemos visto nosotros deformaciones, pero en estos tres ejemplos que están acá, es como el recurso más importante que tiene la gráfica, ¿bien? Arriba, por ejemplo, la palabra Robin, en donde, fíjense ustedes que la letra R ha sido desarmada, ha sido transformada la curva de la letra en un arco, y han sido acomodadas las líneas de la letra de una manera distinta para formar la imagen de un arquero que está por disparar una flecha. Al costadito tienen la palabra bowling, en donde la palabra fue escrita, ¿sí?, con una tipografía bastante sencilla, y lo que se hizo fue separar estas letras y modificarlas de manera tal que pareciera que esa bola de boliche que está agregada a la palabra está como golpeando y arrastrando y superponiendo el resto de las letras. Y más abajo, una que a mí me encanta, que es la palabra music, y que fíjense ustedes cómo está trabajada la letra de tal manera que se ha ido acomodando cada una de estas letras para superponerlas y generar formas que evocan instrumentos. Fíjense entonces ustedes todos los recursos que podemos utilizar para trabajar creativamente con la tipografía. Otro es el armado tipográfico, que puede ser llamado armado o desarmado en realidad, que es cuando nosotros escribimos una palabra pero luego tomamos las letras con libertad y de alguna manera las reacomodamos. Fíjense, arriba horizonte se ha trabajado sobre las O. Una O está recortada como si fuera el sol que sale, y la otra O está elevada como si fuera el sol que ya salió por el horizonte. La palabra clock está trabajada metiendo la L adentro de la O, y esta L no es igual que las otras letras, la O tampoco, entonces bueno, se ha hecho todo un trabajo ahí de manipulación de la tipografía para representar la imagen del reloj. Más abajo está la palabra cap, en inglés taza. Fíjense cómo está genialmente acomodadas las letras para formar la imagen de una taza. Y al lado está caracol en inglés, en donde también las letras se han acomodado de tal manera que evocan la forma de un caracol. Seguimos con lo que es la combinación, que es lo que yo les decía que es como lo más común en el trabajo de tipografía semántica, que es cuando varios elementos se combinan. Ya hemos visto un montón de ejemplos combinados, pero yo elegí este, en donde está la palabra chemistry, que quiere decir química, y bueno, fíjense cómo se han mezclado acá elementos. Tenemos una tipografía que de por sí es bastante científica, entre comillas, porque son letras como muy simples, estructuradas y demás. La H y la Y se han reemplazado por unas letras que evocan de alguna manera la tabla periódica de los elementos. Y a su vez la I está reemplazada por una especie de probeta, por un recipiente con un líquido que también evoca la química. A todo esto se le ha añadido, es decir, que está la adición, fíjense, de un circulito al lado de la C, que tiene que ver con los grados centígrados. Al lado de la S tenemos otro símbolo que evoca la suma. Entonces fíjense ustedes cómo se han mezclado, digamos, elementos justamente para potenciar una palabra.
Muy bien. A modo de síntesis, resumamos que la tipografía, por su diseño, forma, contraste, tamaño, etc., puede representar ideas o reforzar el significado de las palabras. Es una herramienta muy poderosa para el diseñador gráfico para trabajar. Y terminamos con estos 4 ejemplos. Fíjense, anochecer, en donde me encanta el trabajo que hay con el fondo. Fíjense que el fondo es un degradado de colores en donde va pasando de lo que sería más claro a la oscuridad de la noche. Fíjense cómo está trabajado esa misma idea en las letras. Tenemos una parte de las letras en donde hay una O que estaría de alguna manera reemplazada por una imagen del sol que va bajando, y por el otro lado vemos la luna que va subiendo. Al costado tienen la palabra mirror, en inglés espejo, en donde se puede ver cómo se ha hecho un reflejo de la tipografía para evocar el tema del reflejo de un espejo. Eso ustedes lo saben hacer, ya lo han aprendido a través de las técnicas que vimos en el tutorial anterior, en donde se les explicaba cómo poder generar justamente la idea de una sombra, o en este caso de un reflejo. Más abajo hay 2 palabras más, una fire, en donde el uso del color es muy importante, y lo que se ha hecho acá es básicamente, y la última, que es muy simple y muy brillante el concepto, que es hide, en inglés escondido, esconder, y fíjense que la letra E está como escondida detrás de la letra D. Por último, contarles que casi todos los ejemplos que hemos mostrado en esta presentación son trabajos hechos por compañeros de años anteriores que han hecho justamente el trabajo con la tipografía semántica.